Bienvenidos a Centrados, un podcast de la Alianza Cristiana y Misionera en Puerto Rico. Espacio donde escucharás conversaciones que ayuden a la Iglesia a mantenerse enfocada en la verdad del Evangelio de Jesucristo. Para más información, puedes acceder a las plataformas digitales bajo la Alianza PR. Bienvenidos a Centrados. De verdad que para nosotros es un gozo estar nuevamente con ustedes. En el último podcast no pude estar, estaba tomándome un tiempo de descanso y estaba muy agradecida. Vi el podcast que grabó el pastor José Amer y el pastor Javier y de verdad que les quedó chulísimo, no falta. Y quizás no te has dado cuenta, pero va a venir otro más que también está de vacaciones todavía. Dale. Sí que está por ahí. Vamos por ahí. Pues nada, queremos animarles, como siempre, a mirarnos y a darle like, a compartirlo. Saben que nos pueden ver por las diferentes plataformas como Google o Apple Podcast, también por Spotify o por YouTube. Cualquiera de esas plataformas ustedes las pueden compartir y unirse a nosotros en estos temas. Nos pueden dejar sus comentarios, sugerencias, cualquier cosita de esta para nosotros leerles, incluso hasta temas sugeridos que en algún momento a ustedes se les ocurra algo y no los quiera compartir, pues estamos disponibles para leerlos y contestarles. Hoy me acompaña, como de costumbre, el pastor Javier, nuestro superintendente de distrito. Ahí está con el saludo de paz. Y hoy tenemos el gozo de tener un invitado especial. Estamos en el tema, retomando por los pasados podcasts, el tema de las 4E. Y en esta ocasión vamos a hacer un énfasis en encarnar el Evangelio, que es una de las estrategias de nuestro superintendente. Y eso tiene que ver mucho con la movilización de creyentes y cómo vivimos y expresamos este Evangelio que escuchamos y entendemos, encarnamos y luego multiplicamos, ¿verdad? Extendemos. Y hoy este invitado especial es un amigo, es un profesor de música allá por la querida tierra de Colombia, o lo fue, ¿verdad? En un momento dado. También es un exalumno del Seminario Teológico de Puerto Rico. Uf. Y hoy vamos a estar explorando un tema fascinante y es un tema que casi no se conoce mucho sobre él y tiene que ver con la etnodoxología. Y es el estudio de cómo los pueblos responden y alaban a Dios en su propio lenguaje, con su propia música y con sus propias tradiciones, ¿verdad? Y esto pues no deja de recordarme esa porción bíblica en Apocalipsis 7:9, donde vemos una multitud de toda etnia, toda nación, todo pueblo adorando al Amén. Señor, ¿verdad? Amén. Y entonces eso lo empezamos a vivir desde este lado de la eternidad, para la gloria de Dios. Y para ayudarnos a comprender un poquito más sobre este tema, nos acompaña Johnny Nieto. Como mencioné, nos conocemos hace unos años. He tenido la bendición de estar en su lindo país y conocer su familia. Incluso mi primer viaje a las Amazonas fue conmigo. Fue con usted, sí señor. Y con mi esposo por allá estuvimos en las Amazonas unos días conociendo el trabajo que tu papá y tu mamá por décadas hicieron en esa zona. Colombianos llevando el evangelio a colombianos, ¿verdad? Pero en este caso en un contexto indígena en las Amazonas. Y fue un tiempo muy lindo. Y nada, bienvenidos a Centrados. Gracias, muchas gracias. Nada, aprovechando la coyuntura, pues me gustaría que abundaras un poquito, Johnny, en esa experiencia de haber sido criado por personas tan especiales como tus papás, a quien también tuve el privilegio de tener acá en nuestras oficinas. Sí. Y a veces, como he estado en Puerto Rico en estos días, él es tan chulo que se acerca siempre y me dice y me saluda, tiene esa deferencia. Le tengo mucho respeto a tus papás. Y escuchar un poquito de qué significó eso en tu desarrollo como persona y también como creyente. Y quizás para tener un poquito más de ese contexto de quién es la persona que está con nosotros hoy. Sí, como dijo Brenda, mis padres fueron pastores misioneros en la selva amazónica, llevando el evangelio a, Colombia, Perú y Brasil, que la verdad es un punto de triple frontera. Yeah. Entonces allí estuvieron sirviendo por 20 años, casi 20 años, casi 2 décadas.
Mi papá fue primero a trabajar con el gobierno, en una posición bien importante con el gobierno, casi que podríamos decir como el gobernador del estado del Amazonas, pero después de 8 años de estar trabajando con el gobierno, él nota la necesidad de los pueblos, de poderles compartir el evangelio. Entonces él dice, no, yo renuncio y me dedico a ser pastor misionero a tiempo completo. Entonces yo crecí efectivamente en ese ambiente. Yo crecí desde mis 3 años hasta mis 17 años, ahí en medio de comunidades indígenas, a escasos 500 metros del río Amazonas, visitando comunidades, acompañando a mi papá a todas las giras, viajes misioneros posibles. Viajamos con mi mamá. Recuerdo durmiendo en hamacas, en camas en el piso, comiendo comida típica de la selva. Entonces ¿Cómo cuál? Bueno, de hecho, hay comida que yo todavía no he probado. Que yo digo, no, le tengo respeto. El pescado que nos comimos. Comimos pirarucú. ¿Piraña? ¿Eso es un tipo de piraña? No. Pirarucú es un pescado bien rico. La piraña también, yo he comido piraña y es buena. No, es bien rico. Pero hay otros que definitivamente no. Mi papá sí nos cuenta que comió... Son gustos aprendidos. Que comió, bueno, en sus giras le tocó comer cosas bien exóticas. Y pues eso es normal, eso es normal allá, entonces no hay tanto problema. Me da gracia porque cuando vi una imagen, era como algo que tenían en la mesa del pez, ¿verdad? Era como una taxidermia del pez. Y se ve prehistórico. Parece un animal prehistórico. Sí. Y eso era lo que iba para el plato. Y entonces yo le digo a mi hermano, yo voy a confiar en ti. Porque me dice, no, sabe rico. Y yo le digo, bueno, pues vamos a probarlo. Y sí, estaba rico. Estaba riquísimo. Y los gusanotes, eso, que yo digo, no. Eso yo no los he comido. Querías que yo lo probara, ¿ves? No. Fuimos con mi esposa, ella sí quería, se llaman mojojois. Que son una especie de gusanos que salen en las palmas. Y la gente se los come como un bocadillo. Sí. Muy rico. ¿Así mismo? ¿O los cocinan? Los pueden fritar, se los comen crudos. Pero son grandes y gorditos. Sí. Mucha proteína. Sí, muchísimo. Sí, la verdad que sí. Sí. Pero nada, eres uno de 3 hermanos. Sí, soy el mayor de 3 hermanos. Sí. Mi hermano, el que me sigue, él estudió en Estados Unidos, estudió aviación misionera y se regresó para la selva. Él dijo, el trabajo continúa en la selva. Y ahora está haciendo todo lo posible por llevar una avioneta a la selva. Hay lugares que todavía el acceso a las comunidades es bien difícil. Se puede llegar, sí, pero se puede tardar unos 32 días, 8 horas. Y sobre todo para los misioneros que están en el campo y ahí ocurre alguna emergencia, no hay manera de salir rápido. Entonces él dijo, bueno, yo quiero servirle a la comunidad misionera como con una avioneta ambulancia, pero al mismo tiempo que sea una avioneta que llegue a los lugares recónditos, que es complicado llegar, y llevar el evangelio de una manera más efectiva y más rápida. Tengo un hermano menor, él vive en Francia, y pues es papá de 2 niñas nacidas en Francia. Entonces nuestra familia es bien multicultural. Mi hermano, el que está en la selva, él se casó con una norteamericana y tienen 3 niñas. Y bueno, yo me casé con una hermosa puertorriqueña. Eso. Y tengo una hermosa colomborriqueña. Una Boricolombia. Pero qué interesante, ¿verdad? Las vueltas que da la vida, ¿verdad? Cómo el Señor nos lleva. Y has tenido la oportunidad, cuando estuve allí en Colombia me di cuenta, especialmente en el área de Perú, cómo el evangelio ha avanzado en esa zona. Y para mí fue una gran bendición de cómo ver, escuchar, sentir el evangelio en esa comunidad. Y para mí fue una gran y hermosa. Y cómo aman a tu familia por haber llevado el evangelio allí. Eso para mí, el verlo de primera mano y
No, él es el hijo de... ¿Cómo es que se llama tu papá? Tiberio De Nieto. Tiberio. Oh, pero es el hijo de Tiberio. Sí, y ya una cosa, ¿sabes? Qué lindo. Es que mi papá no se quedaba quieto, él iba a los lugares bien apartados. Yo trabajé una temporada en la selva haciendo desarrollo comunitario a través de programas de agua segura o perforación de pozos, entrega de filtros. Y yo a veces decía, uy, estoy en la esquina de la selva, estoy súper lejos. Y bueno, ¿tú quién eres? Y yo comencé a hablar con las personas. Y entonces, pues sí, yo conozco a Tiberio, él estuvo acá. Yo, ¿cómo? ¿Cómo es Entonces, posible? Brutal. Sí, bueno, pues Johnny, háblanos un poquito sobre, eres etnodoxólogo para la Red Global de Etnodoxología. Háblanos un poquito qué es, de qué se trata. bueno, pues me gusta porque estábamos hablando de encarnar, y esta es otra E, etnodoxología. Entonces se pueden añadir otra E, ¿sí? Y tiene que ver con encarnar y extender de alguna manera. Entonces, si hablamos de la etnodoxología, podríamos hablar de la disciplina académica, por así decirlo, que estudia cómo los pueblos alrededor del mundo alaban a Dios, pero al Dios de la Biblia. Y cómo lo hacen con, como tú dijiste, con toda la tradición, con toda la cultura, con lo que Dios les dio a ellos. Entonces, básicamente, esto sería como la definición de etnodoxología. Pero me gustaría pensar en esta imagen que siempre se muestra la mesita con las tres patas. Entonces pensaría que una de las patas de la etnodoxología son los estudios antropológicos, pero más como antropología cultural. Entonces sería una patica de antropología cultural. La otra sería la teología y más específicamente los estudios de adoración. En Latinoamérica casi no tenemos escuelas de adoración que hacen énfasis en la adoración, pero en Estados Unidos le llaman worship, estudios de worship. Entonces una patica sería lo relacionado a la adoración y otra pata podría ser, o estaríamos hablando de la parte de las misiones, la misionología, o podríamos hablar más conectado con la etnomusicología. Entonces ahí sería una de las paticas. Y la mesa, entonces estaríamos hablando de las artes, pero estaremos hablando de las artes locales. Entonces más o menos así se configuraría más o menos el estudio de la etnodoxología. Lo interesante es cuando nosotros estudiamos esos aspectos de la etnodoxología, nuestra manera de hacer misión cambia automáticamente. Nuestra misionología, la manera en la que pensamos cómo ir a hacer misión cambia. Hay un libro bien interesante de James Plutman, que él hace una imagen y dice, bueno, pensemos en el joven que tiene su primera experiencia misionera, regresa y le dice, pastor, me quiero ir a hacer misiones. Y el pastor le dice, sí, adelante, vete, el Señor te va a usar y te envía, ¿sí? La otra es, pastor, quiero hacer misiones. Hijo, yo creo que sería bueno que entres a la universidad a estudiar antropología para que sepas bien cómo lidiar con todo lo que te vas a encontrar. Entonces tenemos dos extremos y yo creo que la etnodoxología podría acercarnos a ese balance. Si no hay que ir a una universidad a estudiar, se puede. Ahora hay hasta doctorados de etnodoxología, pero tampoco hay que hacer la otra parte de decir, adelante vaya y enviamos a los muchachos con ese deseo a los leones, podríamos decir. Entonces, más o menos, hablando de la etnodoxología, esta es una de las importancias para la iglesia. ¿Por qué podría ser importante para la iglesia tener en cuenta la etnodoxología como un campo a estudiar, como un campo a crecer para el ministerio, para la iglesia, los diferentes ministerios? Siempre, mientras más leo sobre el tema, me doy cuenta que la misión anteriormente, o décadas, o quizás hasta siglos atrás, se llegaban a comunidades con el evangelio y lo que queríamos, o una de las cosas que ocurrían, no lo que queríamos,
era que se convertían en personas que adoraban casi igual que las personas que iban allí. Y tú veías gente en la selva con corbata, o llevando o cantando himnarios y dejaban su propia música o su propio estilo, o su propia manera de adorar. Y estas personas eran ya creyentes, convertidos, o sea, pero veían que el evangelio lo que traía era esta otra cultura. Ellos tenían que asimilar esta otra cultura. Y eso es todo lo contrario a lo que es la etnodoxología. ¿Me corriges si me equivoco? No, estamos bien. Yo creo que al principio siempre hay un deseo genuino de llevar el evangelio. Claro. Pero a veces por desconocimiento fallamos. Y es donde comenzamos a pensar que con mi etnocentrismo, pues como a mí me fue bien, y como fue éxito, la manera en que yo compartí el evangelio, pues hay que hacerlo así para todos. Pero en la manera que uno va creciendo se da cuenta que uno desconoce muchas cosas en la vida, y ahí es donde uno dice, tiene que tener un poco de humildad y comenzar a decir, bueno, ¿yo qué puedo aprender de cómo Dios ya se estaba revelando a estas comunidades? Cómo Dios ya se estaba revelando, y a veces bajar un poco la cabeza y hacer ese trabajo de conocimiento, de observación, y creo que es el modelo de Jesucristo. El modelo de Jesucristo era hablar con la gente, comer con la gente, caminar con la gente, y preguntarles, ¿tú qué quieres? Sí, a veces antes de hacer el milagro, ¿tú qué quieres? Y había una conversación. Entonces, yo creo que a veces en ese deseo de llevar el evangelio nos faltó hacer esa conversación. ¿Sí? Y ahí es donde podríamos fallar. Entonces, históricamente, pues nos hemos dado cuenta que uno de los modelos, en muchos casos, especialmente con el tema de la colonización, es el modelo de lo llevo y lo enseño, ¿sí? Que es básicamente lo que hicimos. No voy a descartar que hubo muchos intentos de tener diálogo. En muchos vamos a encontrar que hubo intentos de ese diálogo, pero más adelante hay una ruptura. Está el concilio de Trenton, no sé si han escuchado, y en ese concilio como que nos obligan otra vez a volver a estas formas. Entonces, antes de eso vamos a encontrar muchos ejemplos donde hay un diálogo. Entonces encontramos este primero, lo enseño y lo llevo. Entonces enseño que la idea es llevar a Cristo, ¿sí? Llevar el evangelio, pero también llevo mi cultura, y no hay nada que hacer. Si yo me voy como puertorriqueño, me voy para un lugar X que no conozcan del Señor, yo les voy a decir que el pan sobao es lo mejor, ¿sí? Porque es con lo que nos criamos. Entonces nos toca como de alguna manera ver, bueno, cuáles son los bocadillos que tienen ustedes y qué es lo que comen. Y mira, hay otra manera. Entonces, pues históricamente está el otro es de crear puentes, ¿sí? Entonces llegamos allá, bueno, ¿qué es lo que tú haces? ¿Qué es lo que yo hago? Pero desafortunadamente cuando creamos, es bonito el ejercicio, pero comienza un estado de paternalismo a veces. Entonces tenemos que pensar el ejemplo de Pablo, voy y salgo, me voy. Sí, yo me voy, les dejo una carta, les envío una carta, estoy 10 días, estoy 3 días, estoy un año y me voy, y no preparamos la salida. Entonces comienza a haber ese paternalismo, y claro, los recursos que venían por parte del misionero, el evangelista o el pastor, pues en un buen nivel, pues tendríamos un 50%, 50 que apoya a la comunidad y un 50 que apoya a los misioneros. En el mejor de los casos, pero sabemos que esto no es real, eso a veces puede llegar a un 80 o un 100%. El día que el misionero tiene que salir, pues, ¿qué ocurre? El misionero se va y ya no siguen llegando los mismos recursos. Y si no le enseñamos a la gente, pues básicamente la construcción de la iglesia, los campos misioneros, el material, todo se cae y hay un retroceso. Entonces, en el mejor de los casos quedaría un 50% de potencial de la comunidad, iglesia, lo que le queramos llamar, campo misionero, iglesia, que siguen trabajando con ese 50% hasta llegar a un equilibrio al 100%. Pero eso, en el mejor de los escenarios, pero vemos que todavía nos falta tener ese equilibrio. Y lo que la etnodoxología promueve es el otro modelo, encontrar cómo Dios ya estaba obrando,
y motivarlos. Mira, ustedes ya venían haciendo esto, sigan por ese camino. Claro, ninguna cultura está libre, por más que Dios se haya revelado ahí, no está libre de pecado, como dicen, el que esté libre, pues que tire la primera piedra, pero siempre las comunidades van a tener algo donde les falta cosas redimibles de la cultura, sí, ¿verdad? Sí. Cosas redimibles y cosas que no son redimibles de la cultura. Y falta, va a haber una revelación, sí, por la naturaleza. General, Ajá, exacto. la revelación general, pero a veces puede faltar una revelación específica, claro, bien concreta, donde ellos puedan decir, mira, no habíamos pensado en esto, porque como puertorriqueños o como colombianos, no pensamos críticamente sobre nuestras culturas, hasta que viene otro y nos dice, ay, ustedes puntos ciegos hacen esto. Puntos ciegos. Ay, sí, verdad, yo no me había fijado en eso, ¿sí? Entonces, todas las comunidades van a tener un punto ciego, y ahí es donde el misionero, el pastor, el evangelista le va a decir, mira, yo creo que aquí podríamos mejorar. No, y eso que dices refleja irónicamente lo poco evangelio que conocemos, porque precisamente por no conocer o entender verdaderamente el evangelio, eso promueve los puntos ciegos, el no darse cuenta de este evangelio que es transcultural. Plantea entonces que yo no estoy necesariamente entendiéndolo bien. El mismo mensaje que estoy supuesto a llevar y que estoy haciendo grandes sacrificios por llevar, nos hace, hablando de humildad, ¿verdad? Uno siempre es un aprendiz, y yo creo que sería chévere bajarle 2, ¿verdad? Y cobrar conciencia de que, para empezar, por ejemplo, yo no estoy haciendo un discípulo de Jesús, mío, estoy haciendo un discípulo de Jesús. Pero a veces hasta en eso nos confundimos y pensamos, yo voy a ser un discípulo mío o de la Alianza, o de la iglesia puertorriqueña, o de la que sea. Interesante. Sí. Johnny, ¿cómo, una pregunta, ¿has encontrado retos a la hora de hablar sobre este tema, de cómo, ¿verdad? Cómo podemos ver a Dios en otras culturas y llevar el evangelio, como dice la Alianza, from people to all people? From all people to all people. Que eso es de lo que se trata, ¿no? Yo creo que desde la parte de los etnodoxólogos, los que han estado tratando de estudiar esto como bien sea desde la parte práctica, bien sea desde la academia, son personas que han estado en el campo, y esto tiene una historia bastante larga, donde hay traductores bíblicos. No sé si han escuchado hablar de Paul Heber. Él es antropólogo, fue profesor de Fuller, ya murió. Y entonces, desde la etnodoxología, con todo este conocimiento, como que se les facilita. Mira, vamos a conocer la cultura, vamos a pasar tiempo. Esto no va a ser fácil. Ellos lo reconocen, esto no va a ser fácil, porque es conocer a la gente, es conocer qué es lo que hacen, y eso toma tiempo. Entonces, desde la parte de la etnodoxología, como que lo tienen claro hasta cierto punto, y creo que el choque no es con las comunidades, el choque a veces es con la misma iglesia, que es lo que yo he encontrado. La iglesia es la que pone la barrera. Recuerdo un pastor que me dijo, mira, ahora con el internet, con las migraciones y con el globalismo, vamos a terminar siendo una sola cultura, así que la etnodoxología no tiene futuro, no sigas enseñando eso. Me lo dijo un pastor. Claro, es la visión corta de un pastor, no es el general, porque hay otros que están muy, muy abiertos. Entonces, a veces el mayor choque, y digo, esta es una herramienta para la iglesia. O sea, no estamos hablando de una carrera general, sino que es una herramienta directamente para la iglesia. Y a veces la iglesia, pues, choca un poco en eso, porque estamos acostumbrados a ciertas estructuras, y eso rompe la estructura. Entonces, cuando comenzamos a estudiar, y entonces te dicen, es que hay una manera diferente de hacer las cosas. Dicen, no, pero es que mi manera es la mejor. Es que así se hace acá. ¿Sí? Entonces ahí es donde se choca un poco, y yo creo que allí lo que se propone es dialoguemos.
conozcamos un poco. Y vuelvo al tema de la humildad. Yo estoy acá hablando del tema, pero cada vez que yo leo un libro, yo digo, ¿qué tanto desconozco el tema? Y yo le he dedicado mucho tiempo a esto y a veces algunos los tengo cansados que podrían decir otra vez él con el tema de la etnodoxología, y cada vez me meto más y escribo y me pongo a estudiar más y yo me doy cuenta, yo desconozco un montón, y a veces desde la perspectiva de yo lo sé todo es donde se choca. Entonces yo creo que proponer el diálogo, ¿no? El comenzar, bueno, dialoguemos, ¿qué es esto? ¿Cómo se puede aplicar? ¿Cómo funciona? Y entonces ahí comienza ya a romperse un poco el esquema del choque. Y algo bonito que ha estado pasando en la Alianza en estos años es una iglesia se atrevió y dijo, vamos a llevar esto a nuestra iglesia. Lo enseñamos y ellos dijeron, mira, para viajes misioneros de corto plazo nos funcionó un montón. Nos funcionó, nos gustó, y lo aplicaron. Enseñamos una clase en el seminario y una de las estudiantes dijo, esto para misiones transculturales está buenísimo. Tenemos una evaluación siempre en el seminario de los cursos, y ella decía, esto debería ser parte del currículo del seminario. Entonces, en la medida que vamos conociendo, hay un dicho que dice que no amamos lo que no conocemos. Entonces, pues nos falta conocer. Yo creo que sería el mayor obstáculo, pero es también darnos la oportunidad de comenzar ese diálogo, que este sería un buen espacio para comenzar ese diálogo. Y te pregunto, quizás jump in here. Quizás lo que, ¿verdad? Siendo bien transparente, creo que la especialización en cualquiera de sus expresiones dentro de cualquier campo, incluyendo la iglesia, incluyendo otras ciencias, ¿verdad? Otros campos del saber, para hablar, si hablamos de academia, si hablamos de libros escritos, de estudiosos, de eruditos, pues la especialización es, ¿cómo lo digo? Lo voy a decir como lo estoy pensando. Por ejemplo, el primer etnodoxólogo fue Pablo, ¿verdad? Entonces no es algo nuevo. Quizás como especialización, cuando se empieza a decir una palabra como esa, y se plantea como una especialización, y quizás hasta sin querer se insinúa que la iglesia no conoce eso, pues entonces va a haber una resistencia natural a decir, espérate, estás descubriendo una nueva verdad. Parte de las que ocurre con las herejías es que típicamente se levantan y dicen, nadie en la historia había hecho esto. Tú no estás diciendo eso, pero al presentarlo como una especialización, como puede ser, por ejemplo, formación espiritual. Por ejemplo, si yo enseño formación espiritual y yo vengo aquí, la formación espiritual, y lo convierto como que esta es la cúspide de todo lo que hace la iglesia. Como lo que pasa yo pastoreé muchos años en la iglesia local y había una directora de coro, y este era su sueño, que todo el mundo estuviera en el coro. Para ella, yo dije, mira, la iglesia está haciendo un montón de cosas y es bello que eso también esté ahí ocurriendo, ¿verdad? Y quizás incluso aún la especialización de la etnodoxología, para usar el propio término, ¿verdad? Y ahora mismo lo dijimos en varios podcasts atrás con el pastor Domingo, hablando de las subculturas que existen en Puerto Rico, ¿verdad? Y cómo alcanzar a la próxima generación, cómo alcanzar a esta, o quizás a la generación más antigua, o la más reciente, o la del medio, pues requiere una capacidad para entender su lenguaje, para hablar su lenguaje. Pues entonces de pronto todos estamos haciéndolo, o todos no estamos haciéndolo, en el sentido de que subestimamos esa importancia del lenguaje. Y en el caso nuestro como puertorriqueños, como iglesia en Puerto Rico, yo estoy, ¿verdad?, a veces diciendo, hey, recordemos que aún estando en Puerto Rico necesitamos hacer misión aquí, en el sentido de que estamos ministrando una cultura que ya no es nuestra, en muchos sentidos, ¿verdad? Hay un gente en casa haciendo planchas solares, poniendo, y hubo alguien que puso una música y mi esposa salió brincando por la música que pusieron, ¿verdad? Y yo dije, bueno, ahí hay un choque cultural, ¿verdad? Dentro de Puerto Rico, puertorriqueños con una generación diferente, un choque cultural.
y cómo entonces navegamos eso Ujú. sin plantear, esa es una diferencia irreconciliable, ¿verdad? Ujú. No, déjame por acá. Incluso si uno ve elementos de la cultura que uno no está de acuerdo, Ujú. como sacrificio de niños, como coger a los niños y hacerle, ¿verdad? Mucha cultura, eso es su cultura. Es decir, ¿cómo los ayudamos a quizás cuestionar desde allá, no desde nosotros? Exacto. ¿verdad? Ujú. Pero en ese sentido, todavía es un acto de darnos cuenta, ¿verdad?, de que hay un proceso amplio de lo que la iglesia está llamada a hacer, Ujú. que todo es en la misión. No sé si hace sentido lo que estoy diciendo. Sí, sí, sí. Johnny De hecho, y Brenda. una de las preguntas iba a ser ¿cómo aplica todo esto dentro de nuestra cultura puertorriqueña? Ujú. Sabemos de los diferentes grupos. Ujú. Lo podemos llamar grupos a veces generacionales, a Ujú. veces culturales, Ujú. sociales, incluso a nivel educativo. Económico, académico. Económico, claro. académico, sí. Como los principios de la doxología, Ujú. del primero reconocer Ujú. y cómo enseñar a llegar a ellos desde Ujú. su lugar, que Ujú. conlleva primero ser muy humildes, ¿verdad? Ujú. Que eso eso es uno de los grandes retos, ¿verdad? Tener este corazón de aprendiz y hacer como el Señor hizo, se encarnó, Ujú. ¿verdad? Y tomó forma de hombre y vivió entre nosotros, siendo Dios. ¿Cómo nosotros podemos desde Puerto Rico avanzar este evangelio en la cultura puertorriqueña que nos toca vivir en 2025 y lo que quede por ir para abajo? ¿Cómo la doxología nos puede ayudar como iglesias, como individuos? Ujú. Te pongo un ejemplo. Dale. Mi hijo vive en el campo. Ajá. Pues antes la cultura del campo era una cultura de gente muy humilde, Ujú. de gente que quizás no tenían preparación académica, que todavía siguen trabajando en el campo. Y mi hijo me dice, mami, yo tengo una mezcla en el equipo que trabajo, Ajá. ¿verdad? Que desarrollo. Tengo una gente que vienen de ese contexto, Ujú. pero hoy día los agricultores tienen maestrías en agronomía, Ujú. en otras, o sea, es otra cultura completamente diferente. Entonces, cuando yo me acerco a ellos, hay una barrera Sí, entre claro, ellos, claro. porque uno no quiere aprender del otro, Ujú. sino cada uno tiene esto es, Su así era que se postura. hacía antes, o no es así, es que se hace ahora. Ujú. Entonces no aprenden uno del otro, Ujú. y aman lo mismo, tienen muchas cosas en común, pero lo que ven es la diferencia. ¿Y cómo nosotros en Puerto Rico podemos quizás aprender a ver Ujú. estos otros grupos que están dentro de nosotros, de nuestro contexto, y acercarnos a ellos? ¿Cuáles serían algunas de las recomendaciones? No sé. Porque esto no es solamente para misiones, Sí, sí, no, transculturales. Aquí esto, tenemos eso mismo. esto aplica, hablándolo para la iglesia, en el desarrollo de la iglesia, en el desarrollo de la adoración, Ujú. en el desarrollo de misiones transculturales, aplica para los ministerios de la iglesia. Yo trabajo con jóvenes universitarios, es lo que estoy haciendo ahora, y alguien me decía, mira, los jóvenes universitarios de hace 2 años en adelante no son los mismos de antes de la pandemia. Ya esto cambió completamente. Ujú. Todo cambió. Entonces, a veces no nos damos la tarea de conocer qué fue lo que cambió. Ajá. No nos damos la tarea de conocer qué es lo que los está moviendo. Entonces, si llevo esto al caso de la iglesia, que muchas veces decimos, pero es que mi iglesia no está cantando. ¿Sí? Estamos, el grupo de alabanza toca y mi iglesia no canta. Entonces, una buena pregunta es, bueno, ¿por qué no cantan? ¿Sí? ¿Qué es lo que no está haciendo que cante? Entonces ahí ven cualquier cantidad, no se sabe la letra, ¿sí? Es una canción nueva. Ahora estamos viendo que no hay letras, no hay canciones de corazón. ¿Cómo lo explico? La tecnología nos ha ayudado un montón,
pero si yo no me sé la letra y me la quitan de la proyección, se fue la canción y fue un desastre. Pero si volvemos unas generaciones atrás, yo podría preguntarle, Pastor Javier, ¿qué himno lo conecta a usted con el Señor? ¿Qué canción? ¿Qué himno? Brenda, ¿qué canción? Y yo Cuán sé, grande es Él. ¿sí? Ya automáticamente, esta canción es la que me conecta con el Y Señor. me la sé completa. ¿Sí? Pero esta nueva Que generación... la cantes bien es otra cosa. No, es otra cosa. Yo no dije que la cantaba bien. Yo dije que me la sé. Pero es del corazón. Pero Es de corazón. pero es tu canción de corazón. La gracia, el amor del Señor. Amén, amén. Qué lindo. Y en esto dentro de la liturgia de la iglesia, a veces adoración no es solamente cantar. No, por favor, Si la claro. iglesia, si comenzamos a preguntarle a la iglesia qué es lo que te conecta más con el Señor en el servicio, dentro del servicio, vamos a quedar impresionados con algunas respuestas. Claro. Unos van a decir, cuando yo entro y me saludan y me abrazan y me dicen Dios te bendiga, bienvenido, ese es el momento en el que yo digo, estoy en casa. Ya para mí eso fue la cúspide de haberme congregado. Otros van a decir, mi momento más especial es cuando doy las ofrendas. Y puede ser que no estamos hablando de una persona pudiente que tenga muchos recursos, sino que También, sí. es ese momento porque es Es una un adoración. sacrificio. Y eso se volvió adoración. Y de Muy hecho, lindo. la adoración, cuando vemos el término de adoración en la palabra del Señor, es sacrificio. ¿Sí? Automáticamente está Caín y Abel y es una ofrenda de sacrificio. Era llevar lo mejor de lo mejor. ¿Sí? Entonces, si comenzamos a preguntarle a la iglesia, ¿qué es adoración? Y nos ponemos a pensar críticamente, muchos sí van a decir es cantar, pero otros van a decir no, es el momento de las ofrendas, no, es el momento en el que yo entro, Servir. es el momento en el que yo estoy pasando ahí para recoger las ofrendas, o en el momento que antes de que empiece el culto estoy arreglando cables. ¿Por qué? Porque me tengo que levantar 2 horas antes para llegar al templo, cuadrar sonido, y ese es el momento de adoración, de sacrificio. Entonces tenemos que pensar en términos de, bueno, ¿qué es lo que realmente significa adoración para nuestros tiempos? Volver a tratar de pensar en cuáles son las cosas que me hacen llevar a una adoración de corazón. Si antes teníamos himnos de corazón, y volver a eso, ¿cuál es la canción que me conecta? ¿Cuál es el versículo que me conecta con el Señor? ¿Sí? Ya tampoco memorizamos la palabra, que es uno de los saltos de tener la tecnología y tener el teléfono ahí, y ya no memorizamos la palabra, y eso también es sacrificiado, o sacrificial. Antes hacíamos el sacrificio de aprendernos, ¿sí? El Señor es mi pastor, nada me faltará, bueno, ¿sí? Y nos aprendemos todos esos versículos de memoria, ¿sí? Vete de la tierra de tu parentela y haré de ti una nación grande, y wow, y comienza uno a hacer trabajar la memoria, y eso también es sacrificio, y eso también es alabanza, adoración, y hay que ver cuál es la manera en la que yo estoy llevando mi adoración al Señor. Entonces, cuando yo voy a llevarla a otros, van a ver que es genuino, ¿sí? Van a ver de alguna manera que también es un sacrificio. Y algo bien interesante que desde la etnodoxología se invita es que la iglesia no esté tan lejos de la comunidad. Y a veces hacemos que la iglesia se aparte completamente y se crea una burbuja de la iglesia. Y la etnodoxología dice, no, los artistas de la iglesia tienen que estar más conectados con los artistas de afuera. Y ahí es donde puede entrar un choque, como no, yo no me voy a contaminar, ¿sí? Y podríamos incluso hasta decir, como Pablo, es que yo nunca he tocado nada inmundo, mis labios nunca han tocado nada inmundo, como Pedro, perdón, pero Pablo, cuando está en el Areópago, y eso que comienza a hablar acerca del Dios desconocido, él está citando a unos poetas de esa época. Y algo interesante que aprendí en estos días es que la poesía en esa época no era como declamada, sino que era cantada. Entonces posiblemente, esto no tiene que ser una afirmación teológica, pero posiblemente Pablo lo que hizo fue que cantó ese fragmento de un poeta, y eso fue lo que conectó a la comunidad con el Dios desconocido.
¿sí? Y muchas veces se habla, no, es que las malas conversaciones, ¿cómo es que dice? Rompen las buenas costumbres. Y nosotros damos por sentado que eso, bueno, sí está puede estar en la Biblia, pero eso él lo tomó de la poesía de ese momento. Y posiblemente lo tuvo que haber cantado. Entonces, ¿cómo estamos más conectados, ¿sí? con lo que está pasando afuera? Y eso nos ayuda a conocer mejor y decir, mira, sí, eso es una subcultura, yo creo que necesito establecer puentes. Claro. ¿Sí? Y ese establecer puentes es buenísimo, porque ahí es donde comienza a redimirse. De hecho, Don Richardson, él lo llama como puentes redentores. Hay un libro súper interesante que él dice Eternidad en sus corazones, de Don Richardson, y él habla mucho de esto, de eternidad, de crear puentes redentores. Entonces, todo implica mucho trabajo. Sí. O sea, implica salirse de lo suyo para entonces invertir y al mismo tiempo, ¿verdad? Pienso, no haciendo a la persona un proyecto, sino que sea bastante natural, orgánico, ¿verdad? De verdad, esta persona, yo no la estoy haciendo un proyecto, sino que de verdad la amo, no la amo. Dios, siento dolor por donde está. Pues y mucho de lo que hacemos en la iglesia a veces pierde incluso la razón de ser, y se hacemos en automático. Así que mucho tiene que ver con volver a, bueno, que Dios está haciendo aquí y que sea parte de la vida natural, no un proyecto o un programa más. Me encanta una de las citas de Piper que me recordaste, ¿verdad? Hablando de que nosotros somos partícipes de la misión de Dios, ¿verdad? Esto de que estamos aquí porque el Señor quiere que sepa la gente que el precio se pagó para restaurar nuestra relación con Él, y está accesible. Y la gente no lo sabe, o no les ha llegado el momento de comprenderlo, ¿verdad? Según algunos opinan. Pero él dice que las misiones existen porque la adoración no existe. Y tú definiste muy bien lo que es adoración. No es el cantar, aunque es parte, pero muchas iglesias piensan o personas piensan que la adoración es coger un micrófono y lead worship. Sería bien fácil si fuera eso. ¿Verdad? Pero lo que tú planteas es este corazón que ama a Dios de tal manera que está dispuesto a sacrificar, ¿verdad? Su vida, los recursos que Dios le dé, todo, ¿verdad? Todo lo que es para adorar. Entonces las misiones existen porque no existe la adoración. Mira qué interesante. Bueno, eso lo dice John Piper en Alegres en las Naciones. El libro se llama Alegres en las Naciones. Y curiosamente él es uno de los primeros que comienza a escribir sobre la etnodoxología, que, como dice el pastor Javier, alguien comenzó a teorizar sobre eso, ¿sí? Porque se vio la necesidad, y cuando hay una necesidad, pues hay que comenzar a trabajarla, y se vio la necesidad de que había una falencia en algunos aspectos, pero hay mucha gente que, y si nos vamos a la Biblia, la Biblia tiene ejemplos enormes, ¿sí? De hecho, si leemos Génesis 1, cuando dice multiplíquense, cultiven la tierra, Darrell Miller lo pone como ese es el mandato cultural. Entonces, podría ser como creen cultura y síganme adorando. Ya ahí yo estoy hablando de que la misma Biblia está hablando de etnodoxología, que se tocó teorizarlo porque nos gusta, esa es parte de nuestra naturaleza, y desafortunadamente el que teoriza primero es el que gana, ¿sí? Entonces, así pasa, ¿no? Le va a contar. ¿Sí? Mira, en la cara dice, espérate, explícame eso otra vez. No. Sí, en términos académicos desafortunadamente eso pasa, pero ahí vemos, llenen la tierra, sojuzgad, dice, pero es como tengan cuidado de ella, ¿sí? Ahí automáticamente... Somos corregentes de Dios, exacto, corregentes de Dios, cogobernamos
Y el mandato cultural es importante. Y adoramos a Dios cuando hacemos un buen bizcocho, cuando escribimos un lindo poema, cuando hacemos una buena columna bien amarrada que sostenga. Adora a Dios, apunta de verdad a la excelencia, hacer que este lugar sea uno mejor. De hecho, me recuerda algo que dice Ruth Maker. Él es profesor de historia del arte holandés, y él es uno de los primeros que comienza a hablar sobre este tema en nuestro siglo. Él comienza a hablar de este tema y hay un libro que se llama El arte no necesita justificación. Y en ese libro dice, si yo soy fontanero, y aunque predique bonito la palabra, pero siga liqueando, siga goteando, estoy haciendo mal el trabajo. Sí, muy bueno. Entonces es bien interesante, pero ese es el hecho del mandato cultural. Sigan teniendo cuidado de la cultura, en este caso tenga cuidado de la cocina, que no esté botando, y siga creando cultura y adorándome, haciendo un buen trabajo. ¿Sí? Entonces la adoración está ahí. Si vamos a Abraham, Génesis 12:2, ahí ya en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ya nos está diciendo, en el futuro van a estar todas las familias, y eso implica las familias y sus diferentes culturas, ¿sí? Y de hecho parece que no se entendió hasta que cuando llega Jesús y habla con la samaritana, y en esa conversación que parece que dame agua y que ahí se queda la cosa, no. Ahí lo que está haciendo Jesús es rompiendo los esquemas, porque en esa época era un libro, ¿sí? Un Mesías, un lugar, y por eso es que se habla de aquí es donde nosotros adoramos, ¿sí? Y él dice, no, pero es que no va a ser acá, ¿sí? Y ahí está preparando a la iglesia para lo que viene. Está preparándole básicamente a la formación de la iglesia, donde dice, no, es que no es en esta montaña, ¿sí? Y entonces en esa preparación, pues sabemos lo que pasa, muere el Señor Jesucristo, y vamos a Hechos 1:8, ¿sí? Donde viene el Espíritu sobre todos, y están ahí muy reunidos, y me parece interesante que Hechos 1:8 más adelante se convierte en Hechos 8:1, al revés. ¿Y qué pasa con Hechos 8:1? Que viene la persecución. Matan a Esteban, y hay que salir corriendo, y en ese salir corriendo se comienza a formar la iglesia con personas de diferentes nacionalidades. ¿Sí? Y si sigo así por el mismo camino de Hechos, en el 13, esto me explota la cabeza. ¿Qué es lo que ocurre con Hechos 13? ¿Sí? Dice, la primera iglesia, la iglesia de Antioquía, ¿sí? Estaban reunidos, ¿quiénes? Bernabé. ¿Quién más estaba reunido? Lucio, ¿sí? Dice Bernabé de tal parte, Lucio de Cirene, ¿sí? Y estaba ¿quién? Alguien que le decían el Níger, o el negro, ¿sí? Estaba reunido Manaén, que se había criado con el tetrarca, se me fue, podemos buscarlo. Herodes el tetrarca, ¿sí? Y estaba Pablo de Tarso. Entonces, si nos ponemos a pensar en esta imagen en nuestros días, pues ahí tenemos una iglesia multicultural de hombres que estaban, y dice que estaban orando, ayunando, dice ministrando el Señor. Y esto de ministrar al Señor, podríamos estar pensando que están cantando, que están comiendo juntos de sus comidas típicas de diferentes lugares, que posiblemente cada uno estaba orando en su lengua nativa. ¿Sí? Claro, puede haber un punto de encuentro con una lengua común. Necesario, sí. Sí, puede ser el griego koiné, que en esa época era la que... pero segunda lengua, sería la segunda lengua de cada uno. Sí, la segunda lengua, y posiblemente puede ser el latín, porque era también el que se utilizaba para la administración por los romanos. Pero Manaén, que se crió con Herodes, seguro traía una lengua judía ahí guardada. Ya sabemos de Pablo, que actualmente lo ubicaríamos en Turquía. Claro, no se hablaba turco porque en esa época no habían llegado los otomanos todavía, pero tenía, él tenía 3 pasaportes, por así decirlo, ¿sí? Si estamos hablando de Lucio de Cirene. Como tu nena va a tener sí, casi, sí. Entonces, estamos hablando de un hombre de Europa, de nuestra época, puede ser de esa isla pequeñita, y Bernabé, ¿sí? Y de África, ¿sí? Porque de hecho el Níger,
o el negro viene de Níger, Nigeria. Eso Sí, tiene que decir sí. algo. No, y al mismo tiempo, ¿verdad? Y no sé cuánto tiempo nos queda ya, pero si no hay que coger una segunda parte. Los técnicos nos dicen. Pero pensando en que al mismo tiempo que decimos todo eso, ¿verdad? Y digo amén a eso, al mismo tiempo, a la luz del propio Evangelio, todas esas distinciones pasan en un segundo lugar, interesantemente, en lo que es la identidad crucial tuya, ¿verdad? Porque de pronto ahora ni ser griego, romano, excita, etcétera, es lo que define, ni ser varón o mujer, aunque yo sigo siendo varón y mujer, pero esa no es la identidad de la que ahora depende todo, sino que es Cristo mismo. Entonces, aunque es una iglesia multicultural, está informada porque estas culturas son segundos ropajes, por así decirlo, ¿verdad? Es bien bonito eso también, porque entonces trasciende el Evangelio eso, y aunque tenemos todas estas diferencias, podemos ser un mosaico, ¿verdad? Hermoso de lo que Dios siempre tuvo en mente cuando nos creó. Que otra vez no fue como que esto salió así, él tenía esta intencionalidad de crear esta comunidad, dice Dallas Willard, de gente amorosa, con él mismo en el centro como su más glorioso habitante y más amoroso. No, y algo que se habló del mosaico, pero el marco del mosaico, por así decirlo, aunque hablamos un montón de cultura, hay que respetar la cultura, nunca puede estar por encima de la cultura del reino de los cielos. Exactamente. Que es sí, y a veces, no, pero es que vamos a respetar la cultura, que vamos a hacer esto, aquello y el otro. Bueno, lo siento, pero si estudiamos por medio de las escrituras, y si eso no tiene nada que ver, lo siento, pasa un segundo, un tercer plano, puedes hasta desaparecer, pero el marco del mosaico es la cultura del reino de los cielos, bien que ahí dicho. Es completamente diferente, y comenzamos a pensar, el que llegue primero, pues los primeros serán los postreros. Es mejor dar que recibir. Y ya comenzamos aquí es donde estoy alabando y adorando. Perdonar 70 veces 7. Y ahí, por ahí podemos seguir. Sí. Esto es mi oración, que esta conversación provoque en nosotros y en la audiencia, ¿verdad? Este sentido de mirar más allá de nuestro propio contexto. No pensar que la cultura del reino es mi cultura puertorriqueña. Mi cultura puertorriqueña, ¿verdad? O la colombiana, o la que sea. Y ver estos grupos que están dentro de nosotros, que quizás hablan, porque la pregunta es cómo esto aplica a nosotros aquí en Puerto Rico. Quizás incluso hablan español. Yo me escuché diciendo en el último reel que pusieron en Facebook, y yo dije algo que yo no sabía que yo lo había dicho. Hay culturas que son visiblemente invisibles. Y como quizás estas son herramientas que no son nuevas, pero alguien las puso accesible para que las podamos estudiar. Esto para ayudarnos a mirar a aquellas personas que están dentro de nosotros y cómo nosotros podemos alcanzarlas, ¿verdad? Y vamos a seguir trabajando esta misión mientras la adoración. Sí, yo haría una invitación muy humilde de acercarse un poco a estos temas, de pronto leyendo algunos artículos. En el seminario ya se enseñó una clase. Si sale la segunda clase, pues inscríbanse si les llama la atención. Decir, mira, voy a tomarla. Creo que el curso se llama Introducción a la Etnodoxología, y se va a hablar de todos estos temas. Entonces, pues, es otra invitación a pastores, líderes, directores de alabanza, los que hacen trabajo comunitario. ¿Cómo podríamos decir, esta herramienta me sirve? Puede ser útil. Si la puedo usar hasta en mi propio contexto, claro. Bueno, pues no sé si queda algún pensamiento, algo. No, agradecer a Johnny y a Brenda. Johnny va a estar hoy. Sí. Pero qué bueno que pude estar y compartir. Gloria a Dios. Pues nada, queremos animarles para que escuche esto quizás una otra vez. Sé que trajiste unos libros, si los quieren enseñar rapidito para al que le interese leer un poquito más. Se pueden poner las notas también. Sí, lo podemos poner en las notas. Muy bien, yo creo que eso agilizaría el proceso. Bueno, pues nada, familia, para nosotros ha sido
Un gusto tenerte, Johnny, el pastor, y volver a conversar entre amigos y escuchar la voz de Dios en medio de nuestras conversaciones, dirigiendo, Amén, animándonos, amén. redescubriendo cosas. Amén. Y nada, simplemente queremos decirles que estamos aquí y nos vemos próximamente, y mientras tanto, mantengámonos centrados. Gracias por acompañarnos en esta edición de Centrados. Te invitamos a suscribirte y compartirlo. Te esperamos en nuestra próxima edición.